realizar esta técnica se tiene que extirpar toda la vena, se tiene que tunelizar el injerto y realizar una lisis valvular. Para realizar también este procedimiento se invierte la vena, así se puede evitar la lisis valvular. La vena tiene sus válvulas, pero se tiene que extirpar toda la vena y puede generar problemas de falta de ajuste entre la derivación venosa y el tamaño de la arteria, ¿no? Para poder realizar las suturas a este nivel, ¿no? En las bocas, a eso se refiere. El aflujo para las derivaciones infrainguinales puede obtenerse de la arteria femoral común, la arteria femoral profunda, la femoral superficial, la poplitea, y con menos frecuencia se puede realizar de la arteria tibial. Continuando, tenemos los injertos de origen distales que no comprometen la permeabilidad a largo plazo de los injertos cuando se emplea un conducto venoso y no existen lesiones de repercusión hemodinámica proximales al origen del injerto. Como todo procedimiento, también pueden existir complicaciones. Las principales complicaciones tras la derivación infrainguinal son problemas a nivel de las heridas, que pueden ser infecciones, la oclusión del injerto, la infección del mismo, la hemorragia y posteriormente la muerte. Las complicaciones tardías incluyen el linfoedema, ¿no? Va a haber un aumento de volumen a nivel de los miembros inferiores, infección también, aneurisma del injerto o estenosis y oclusión del injerto. Esto también se puede dar a nivel de las suturas, ¿no? Porque al realizar cualquier sutura también en esa región se va a producir una cicatrización. La oclusión intermedia o tardía del injerto se debe a una serie de causas de base, incluidas la hiperplasia de la íntima, el aneurisma anastomótico y la enfermedad aterosclerótica recidivante si el paciente no cambia su estilo de vida. La vigilancia, el modo y la frecuencia de esta vigilancia depende del paciente, de la intervención específica y del marco temporal anticipado y los modos de fracaso de las intervenciones realizadas. La vigilancia del tratamiento endovascular. Esta vigilancia va a incluir lo que es el seguimiento con una anamnesis, la exploración física completa para ver si hubieran nuevos trastornos médicos, revisar las heridas, síntomas que pudiera presentar el paciente, la determinación de los índices de tobillo-brazo, que ya lo hemos visto, realizar una ecografía dúplex basal de seguimiento durante el primer mes posterior a este tratamiento endovascular, el seguimiento clínico continuado durante 3 meses y luego con intervalos de 6 meses, ¿no? Mediante esta ecografía que tenemos que revisar el flujo, ¿no? Que va a pasar a través del injerto que se ha realizado. También tenemos que ver que es importante tomar los pulsos, que eso igual ya hemos visto en el examen físico. En reestenosis se exige una reintervención en los pacientes con síntomas recidivantes o no resueltos y en pacientes muy seleccionados asintomáticos tras una intervención realizada con catéter. La vigilancia del injerto de derivación quirúrgico abierto incluye la monitorización clínica, la evaluación de este injerto, la estenosis y el bloqueo. Es el índice tobillo-brazo, no es injerto, es la evaluación del índice tobillo-brazo. Evaluación postoperatoria precoz a las 4 semanas de intervención y luego con intervalos de 3, 6 y 12 meses
tras la cirugía. No, en realidad la evaluación posoperatoria, cuando una vez se ha dado de alta al paciente, no va a ser a las 4 semanas, va a ser antes, generalmente son las 48 horas para revisar la herida, ver que no haya linfedema, todo lo que hemos hablado anteriormente. Y después la evaluación posoperatoria posteriormente se va a hacer recién, ¿no? 3, 6, 12 meses para ver el flujo, hacer la valoración también con la ecografía, ver que no haya habido una estenosis. Posteriormente se debe mantener una vigilancia cada 6 a 12 meses. La vigilancia bien establecida para los injertos de vena autóloga en los que la identificación y el tratamiento de la restenosis aportan beneficios, prolongando la permeabilidad del injerto y evitando la trombosis del conducto venoso. El objetivo de la vigilancia del injerto venoso es prevenir la pérdida de permeabilidad primaria, dado que la reintervención de un injerto venoso fallido, es decir, que está ocluido, no tiene tanta duración como la reintervención de un injerto que está permeable. No va a ser lo mismo operar este injerto que ya está varios días ocluido, no ha habido flujo hacia la parte distal, que simplemente hacer la reintervención cuando el injerto puede ser el que está parcialmente ocluido, ¿no? Todavía va a estar vital, va a haber irrigación hacia la parte distal, ¿no? Entonces son dos cosas diferentes y pronósticos diferentes también, dado el caso. Se suele recomendar una vigilancia del injerto venoso cada 3 a 6 meses durante los primeros 2 años y luego una vez al año. Superados los 18 a 24 meses, la frecuencia de estenosis de nuevo del injerto venoso se reduce de forma notable, de forma que si no reaparecen los síntomas, la vigilancia por año es suficiente, una vez al año. Posteriormente se debería realizar una evaluación clínica y la valoración del índice tobillo-brazo una vez al año, o si se producen cambios en la situación clínica del paciente, ¿no? Los síntomas y lo que revisemos del examen físico. La arteriosclerosis obliterante es una de las causas habituales más importantes de obliteración de las arterias de los miembros inferiores. Comprende aproximadamente un 75% de todos los casos de enfermedad arterial oclusiva a nivel de las extremidades. Es una enfermedad crónica de las arterias caracterizada por presentar endurecimiento, deformidad, pérdida de elasticidad y depósito de diferentes sustancias en las túnicas arteriales. ¿No? Hay una impregnación lipoide a nivel de la arteria, lo que va a constituir posteriormente la placa ateromatosa, pudiendo aparecer asimismo extensos depósitos calcáreos en la túnica media. La trombosis constituye el accidente terminal de la aterosclerosis, es tardía y el trombo se organiza muy lentamente. Trae como consecuencia una disminución a nivel del calibre de la luz vascular, como vemos en la imagen. Ahí vemos una arteria normal donde está fluyendo la sangre de forma normal, y al lado tenemos lo que ya se va formando el coágulo y posteriormente la placa. Esa enfermedad es de desarrollo lento, asintomático, mientras haya una luz vascular suficiente. Esto permite desarrollar una circulación colateral apropiada durante algún tiempo. Los primeros síntomas aparecen por lo común cuando las arterias ya están profundamente alteradas
y va a presentar el paciente una isquemia crónica. El tratamiento quirúrgico se realiza mediante autoinjertos venosos. Se utiliza la vena safena interna y estamos viendo un injerto de vena safena. Siempre se tiene que verificar que tenga un calibre adecuado, porque si ese no tiene un calibre adecuado, habremos sacado este injerto en forma vana, no nos va a servir para poder realizar el procedimiento. Es un método eficaz la colocación del injerto de la vena safena para la reparación arterial en el eje fémoro-popliteo. También se puede realizar ese tratamiento quirúrgico con prótesis vasculares. Se irá empleando sucesivamente el nylon, el orlon y el tacron, ese es de tacron, y el teflón. Estos últimos plegados en forma de acordeón, como estamos viendo en la imagen, lo que mejora las condiciones hemodinámicas y evita las obstrucciones por acordamiento, ¿no? Lo que más se utiliza es el de tacron. Embolia. Un émbolo es un coágulo de sangre o una pieza de placa aterosclerótica que actúa como un coágulo. Se produce cuando el coágulo viaja desde el lugar donde se formó a otro lugar en el cuerpo, el cual puede bloquear el flujo sanguíneo. Dicha obstrucción va a privar a los tejidos de sangre y oxígeno y esto puede producir daño o muerte tisular. Los émbolos arteriales a menudo se van a presentar en las extremidades inferiores a nivel de las piernas y de los pies. Los factores de riesgo para una embolia arterial van a incluir lo que es un ritmo cardíaco anormal, como la fibrilación auricular, lesión o daño de la pared arterial, de la íntima, afecciones que incrementan la coagulación de la sangre. Una fuente común para un émbolo son las áreas de endurecimiento de la aorta y otros grandes vasos sanguíneos. Estos coágulos pueden desprenderse y bajar hacia los órganos abdominales, las piernas y los pies. Ahí estamos viendo cómo el émbolo puede viajar a través de la circulación arterial en la parte de abajo. Y el de arriba ya es un trombo que está ocluyendo, no es el no viaja. El que va a viajar de una parte de la circulación a otra parte va a ser el émbolo. Embolia, ¿no? La embolia en sí es cuando hay alguna alteración del flujo, puede ser a nivel cerebral. También existen, y va a afectar, ¿no?, estas áreas del cerebro. También existen otro tipo de embolias. Está la embolia paradójica, que se puede presentar cuando un coágulo en una vena va a ingresar por el lado derecho del corazón, pasa a través de un orificio hacia el lado izquierdo, ¿no? Va hacia la circulación pulmonar y va a viajar hasta el pulmón, lo cual se va a denominar embolia pulmonar. Dentro de sus síntomas tenemos brazos o piernas frías, disminución o ausencia del pulso en un brazo o una pierna, falta de movimiento en el brazo o la pierna, dolor a nivel donde se ha realizado, ¿no?, el área afectada, entumecimiento y hormigueo, ya sea a nivel de la extremidad superior o inferior. Va a haber palidez a nivel de las extremidades y va a haber también una debilidad a nivel de estas. Aquí estamos viendo un cuadrito de los signos y síntomas de una embolia arterial. Para resumir y que no se olviden, va a haber
dolor, va a haber palidez, ausencia de pulso, parestesias y parálisis. Los síntomas posteriores van a aparecer ampollas en la piel, donde se encuentra la región afectada. Va a haber desprendimiento de la piel, va a haber una erosión cutánea, es decir, se van a empezar a formar las úlceras a nivel de donde esté afectada la circulación. Va a haber muerte tisular, necrosis, la piel se va a poner de una coloración oscura. Los síntomas de un coágulo en un órgano van a variar de acuerdo con el órgano que estuviera comprometido, pero pueden incluir lo que es dolor en la parte del cuerpo que está comprometida o disminución temporal de la función del órgano que esté comprometido. La trombosis arterial es una enfermedad en la que las plaquetas forman un coágulo sanguíneo dentro de los vasos y es un factor importante que contribuye a los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares y la isquemia arterial periférica. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una... pasa la anterior? ¿Qué hemos dicho entonces que va a ser una trombosis arterial y una embolia arterial? ¿Cuál va a ser la diferencia? Sí, ¿no? Entonces la trombosis va a haber un sangrado y ahí mismo en la parte donde había sangrado se va a producir la obstrucción, ¿no? Esa es la trombosis. Y a partir de esta trombosis se puede dar la embolia, porque algún fragmento de este coágulo se puede desprender, va a viajar por la circulación y va a ir a obstruir alguna otra parte, ¿no?, de la circulación. Eso es. ¿Sí? Factores de riesgo incluyen los factores genéticos predisponentes, factores ambientales que causan lesión arterial. Vircholos describió como una triada que incluye un estado de hipercoagulabilidad, lesión vascular y posteriormente éstasis. Dentro de otros factores de riesgo también tenemos la aterosclerosis, que es una causa común que conduce a la trombosis arterial y esta se asocia con la inflamación de la pared arterial que se desencadena por una lesión más a menudo relacionada con la presencia de cristales de colesterol. El desarrollo de la aterosclerosis se inicia por una acumulación de colesterol, de lipoproteína de baja densidad en la región subintimal arterial, seguida de una infiltración de macrófagos y posterior acumulación de lípidos extracelulares que forman un núcleo necrótico. La cristalización del colesterol en el núcleo necrótico puede resultar en la expansión del núcleo durante la transición de fase que conduce a la ruptura o una erosión. Esta lesión arterial posteriormente puede provocar lo que es una trombosis. La enfermedad arterial periférica y la diabetes. Esta enfermedad arterial periférica, ¿no?, con estas son las que se bloquean las arterias que conducen a áreas distintas del cerebro, del corazón, el cuello, las extremidades y también a nivel del abdomen. Se produce con más frecuencia a nivel de las piernas, ¿no?, y los pies. Los depósitos de grasa se acumulan en los revestimientos interiores de las paredes de las arterias de las piernas, lo que las vuelve más estrechas, obstaculizando el flujo sanguíneo e incluso pudiendo detenerlo en su curso hacia las extremidades inferiores.
Las personas que padecen de diabetes van a presentar un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad arterial periférica. Hay aún más probabilidades de sufrirla si existe uno de estos factores adicionales de riesgo, que son el sobrepeso, ¿no? Peor si es una obesidad mórbida en la cual va a estar limitando de cualquier actividad física al paciente, ¿no? Incluso le va a costar pararse, ¿no? Por lo tanto, también otro factor de riesgo es la inactividad física, el tabaquismo, la hipertensión arterial, el colesterol alto, el LDL, un historial familiar también que implique todos estos factores, antecedentes de enfermedad coronaria, si el paciente haya presentado algún ataque cardíaco, angina, angioplastía o revascularización quirúrgica, ¿no? Ahí ya nos está hablando de una revascularización quirúrgica, o un accidente cerebrovascular. Por tanto, estos pacientes, ¿no?, diabéticos, tenemos que mencionar la afección que más complicaciones trae, que es el pie diabético. Las lesiones más habituales a este respecto son las úlceras con o sin infección, y que estas también pueden desencadenar en lo que es una gangrena. Estoy escuchando ahí que alguien está susurrando. Por favor, si no, afuera que se vaya a hablar. Entonces, estos pacientes que son diabéticos, siempre hay que hacerles una revisión y hay que preguntarles, hay que hacerles una inspección física, porque ustedes saben que estos en la mayoría van a sufrir de neuropatía, ¿cierto? Cuando son ya de varios años estos pacientes, más estos pacientes que son bastante descuidados. Entonces siempre hay que hacer una inspección exhaustiva, porque como tienen neuropatía, muchas veces esos llegan a la consulta y no se dan cuenta que tienen una herida, ¿no? Y aparte por las hiperkeratosis también que presentan en algunas regiones, entonces no tienen sensibilidad y pueden estar presentando una pequeña herida que ya ese día puede ser que no esté infectada, pero seguramente que a su siguiente control, como él no se ha dado cuenta, el paciente no se ha dado cuenta, y muchos viven solos, son pacientes ancianos, entonces nadie les observa ni les hace un seguimiento en sus domicilios, entonces por eso es importante revisar este tipo de pacientes, ¿no? La tasa de amputaciones en estos pacientes es más de 15 veces superior a la de la población general. El llamado pie diabético es el resultado de la coexistencia de la neuropatía y la vasculopatía, lo cual va a hacer que favorezca la aparición de estas lesiones. Constituye, por tanto, una importante causa de morbimortalidad en esos pacientes diabéticos, e incluso pueden llegar a ocasionar situaciones francamente invalidantes como consecuencia de las amputaciones o incluso la muerte, porque esos pacientes, alguna vez he visto, ¿no?, han llegado por emergencias, ya están con el pie sin nada de irrigación, no solamente es un dedo, están los dedos, está el pie incluso ya avanzando hacia el tobillo, ¿no? Entonces vean cuán descuidados pueden ser algunos de estos pacientes. En cuanto a su fisiopatología, la neuropatía diabética incluye la pérdida motora de sensibilidad y la afección autónoma. La neuropatía sensitiva va a favorecer la formación de ulceraciones, ya que reduce la percepción del dolor
y por tanto predispone a que las lesiones en el pie sean detectadas de forma tardía y a un estado más avanzado, ¿no? Lo que les mencionaba. ¿Qué sigue? La neuropatía del sistema autónomo hace que se produzca un falso calor en el pie, secundario a una alteración de flujo sanguíneo, disminuye la sudoración, lo que ocasiona la aparición de piel seca, y esta piel seca va a tener tendencia a fisurarse, a formar grietas, que puede facilitar como una puerta de entrada para estas infecciones, ¿no? A veces los pacientes te dicen, mis pies están calientes todo el tiempo, te dicen. La enfermedad vascular periférica va a inducir a la isquemia y contribuye a la formación de úlceras en el pie diabético. Es frecuente que las infecciones del pie no se detecten hasta que el estado sea muy avanzado, ¿no? Por el descuido del paciente. Habitualmente no existen signos o síntomas sistémicos de infección, ¿no? Es decir, fiebre, aumento de la frecuencia cardíaca, elevación del recuento leucocitario, o se manifiesta cuando la afección es ya importante, ¿no? Les pides hemogramas a estos pacientes, y especialmente en pacientes adultos mayores, y muchas veces sus glóbulos blancos están casi al límite o dentro de parámetros normales. La infección puede ser superficial o profunda y puede afectar incluso a nivel óseo, ¿no? Puede producirse una osteomielitis y comprometer la viabilidad del miembro. Hay una clasificación de las lesiones del pie diabético según Wagner. Se puede clasificar en 6 estadios que van del 0 al 5. ¿No? Tenemos el grado 0, que es, en este no hay lesiones, pero sí tiene algún factor de riesgo, como ser hiperkeratosis. El grado 1, que es una úlcera superficial. El grado 2 es una úlcera profunda con afectación ya de ligamentos, tendones. El grado 3 es una úlcera profunda acompañada de celulitis, absceso u osteitis. El grado 4 es una gangrena localizada, va a haber necrosis. En el grado 5, esta ya es extensa, hace todo el pie va a estar afectado y puede afectar ya a la parte sistémica, ¿no? Comprometiendo a la vida del paciente. ¿Sí? Bien, vamos a describir un poco mejor estos grados. El grado 0, que recuerdan, hemos dicho sin lesiones, pero que tiene riesgo para poder sufrir estas lesiones, ¿no? Como ser hiperkeratosis. Son zonas de piel que van a ser engrosadas, descamadas, especialmente en zonas donde existe más presión. ¿Y dónde van a ver esas zonas que va a existir más presión? Ya. ¿Dónde más? ¿Dónde hay más riesgo de tener presión en estos pacientes? Por ejemplo, es un paciente... ¿Qué? Ya, pero a lo que me voy es, por ejemplo, es un paciente que está desnutrido, es anciano, no puede movilizarse bien, y cuando están postrados también, que es también otro factor de riesgo, y más si es un paciente diabético. ¿Cuáles son las regiones donde pueden aparecer estas lesiones? Los glúteos, son las regiones donde no hay mucha masa muscular, ¿no? Y la piel va a estar más en contacto con la parte ósea. Esa región, como has dicho, va a ser a nivel del pie, de los dedos,
¿no? Eso hablando de pacientes diabéticos, pero ya hablando de factores, zonas de riesgo, también está lo que es la región sacrococcígea, ¿no? Eso está ahí, no hay tampoco mucha masa muscular ahí en pacientes que están desnutridos. Ya, máxima presión como las cabezas metatarsianas y el talón, ¿no? Hablando netamente del pie diabético. También otros factores de riesgo son la aparición de grietas y fisuras, ¿no? En estas hiperkeratosis, deformidades digitales, neuroartropatía de Charcot, que va a ser una deformidad del pie diabético asociada a una importante afección del sistema nervioso autónomo, la onicomicosis y el pie de atleta también van a estar relacionados, ¿no? Ese pie de atleta que es una alteración, hay hongos, ¿no? A nivel de la piel se van a formar hongos. La perionixis, que va a haber una lesión a nivel de alrededor, ¿no? de lo que es la uña. Es una infección bacteriana aguda producida generalmente por Staphylococcus aureus y la entrada es cuticular. El grado 1 es una úlcera superficial, también llamada mal perforante plantar, es de carácter neuropático y consiste en la destrucción del espesor total de la piel. Va a afectar la superficie plantar del pie o de los dedos en áreas sometidas a presiones elevadas, como ya hemos dicho, ¿no? La cabeza de los metatarsianos, el talón. Comienza por una callosidad que posteriormente se va a ulcerar en la parte central, provocando un aspecto ensacabocados, ¿no? Va a estar como cóncavo, como si hubiéramos sacado un pedazo, ¿no? Lo que puede originar abscesos profundos y osteomelitis. Entonces acuérdense, el grado 1 es superficial. Como va a ser el dibujito, va a afectar lo que es la piel, ¿no? El espesor de la piel. El grado 2 ya es una úlcera más profunda. Hay solución de continuidad. ¿Qué es una solución de continuidad? ¿A qué definimos como solución de continuidad? Es una simple palabra. No, herida. Herida es una solución de continuidad. O excavación de un fondo necrótico que sobrepasa la piel. Esto ya va a afectar, aparte de la piel, va a afectar lo que es el tejido celular subcutáneo, los tendones, los ligamentos, la parte muscular, pero sin llegar a formar abscesos ni ocasionar lesiones óseas. Entonces, ya no solamente es la piel, ¿no? Es también hasta la parte muscular, incluyendo tendones. El grado 3 ya vamos a ver la formación de absceso aparte. Va a haber una inflamación aguda con débito purulento, va a estar bien delimitada, destruye totalmente los tejidos donde se forma, a veces drena al exterior o hacia una cavidad por medio de trayectos irregulares o fístulas. ¿Qué serán fístulas? Es una comunicación anormal. Osteomielitis también va a haber en este grado, ¿no? Ya va a afectar lo que es la parte ósea, que consiste, bueno, ya lo acabo de decir, ¿no? Es una infección ósea de carácter que va a estar relacionado con el absceso también. Entonces, ya es más profundo. Grados 4 y 5 va a haber gangrena en las extremidades inferiores de los pacientes con lesiones arteriales. Se desarrolla con relativa frecuencia una trombosis
y la consiguiente necrosis isquémica o gangrenosa, ¿no? Ahí estamos viendo, ya está afectado lo que es el segundo ortejo en este pie diabético. Miren, ya no hay irrigación, ya está necrosado, ya está afectada la parte ósea. ¿Y qué vamos a hacer ahora con ese dedo? Vamos a tener que realizar una amputación, ya ese dedo no tiene solución. Aquí tenemos un esquemita para que ustedes recuerden, esto ya es lo que acabamos de hablar. ¿Que siga? ¿Qué pasa? ¿Quieres sacar fotos? Ella. Pero no llores. Gracias. Ya, pasa. Ahora nos toca hablar lo que es la complicación, ¿no? La amputación. La gravedad de las complicaciones de la diabetes en el pie no está relacionada necesariamente con la severidad de la enfermedad. Las condiciones de la extremidad inferior relacionadas con la diabetes que aumentan el riesgo de amputación, ya hemos dicho, ¿no? La neuropatía periférica, vasculopatía y la infección. Los tipos de amputaciones más frecuentes tenemos las amputaciones a nivel del dedo gordo, el primer ortejo, así tienen que describir en sus historias clínicas, primer, segundo, tercer ortejo. Puede realizarse a través de una desarticulación metatarso-falángica. Ahí estamos viendo en el dibujito cuál es esta articulación. No, acuérdense, es tarso, metatarso y los dedos, ¿no? Con las falanges. Siempre que sea posible, se tiene que realizar esta desarticulación. Es preferible conservar la base de la falange proximal. Aquí, siempre que sea posible, hay que preservar esto, porque esto le va a dar estabilidad al paciente. Sacando todo esto, ya no es tan estable la pisada de este paciente. Y aparte que puede provocar también, si se saca todo eso, deformidades. Los dedos se van a empezar también a deformar. La ventaja potencial de su conservación es mantener los mecanismos biomecánicos, ¿no? Y funcionales, lo que acabo de explicar. Del primer radio a través de la inserción de la fascia plantar y el flexor alucis brevis. Ahí está lo que es la fascia plantar. Tenemos la central, la lateral, el que sigue. La amputación de los dedos menores de la misma forma que en el hallux también se llama dedo. Cuando es factible se debe mantener un remanente de dedo sobre la desarticulación, lo mismo. En este caso la ventaja es que el dedo remanente actúa como un separador, impidiendo la desviación de los dedos vecinos. La amputación del primer radio, amputación del dedo gordo junto con parte del primer metatarsiano. Esta no está exenta de problemas derivados de la falta de función del primer radio y las transferencias de cargas que de ellos se derivan. La tendencia a recurrencias de úlcera es por tanto elevada y debe realizarse un control y tratamiento ortopodológico cercano, es decir, no porque ya le habíamos realizado una amputación, ya sea del primer ortejo o esta amputación, quiere decir que con eso ya el paciente va a estar tranquilo y feliz para toda la vida. No, también tiene riesgo de presentar úlceras en el mismo lugar donde hemos realizado la amputación,
¿no? O nuevas úlceras alrededor. El que sigue. Por eso siempre tenemos que indicar al paciente todos los cuidados que tiene que tener. Muchas veces son pacientes difíciles, estos pacientes diabéticos. La amputación transmetatarsiana es una amputación funcional, ya que mantiene intactos el tendón de Aquiles, el tibial anterior, posterior, los tendones peroneos. Fundamentalmente el peroneo brevis se basa en la resección de la totalidad de las falanges de la epífisis distal de los metatarsianos. Se consigue una aceptable funcionalidad del pie y no precisa de rehabilitación compleja. La amputación tarso-metatarsiana o de Lisfranc es una desarticulación entre los huesos metatarsianos y tarsianos. Este nivel de amputación supone la desinserción, ¿no?, de con el plantar, por lo que para obtener buenos resultados es esencial rebalancear las fuerzas musculares reimplantando estos tendones. La amputación de Chopard o transtarsiana se realiza a través de la articulación naviculo-cuneiforme y cuboideo metatarsiana. Ahí estamos viendo en el dibujito el navicular en lo que es color anaranjado, las cuneiformes en celeste, y a su favor tiene facilidad en su técnica y no producir un acortamiento de la extremidad. La amputación de Zimmer se trata de una desarticulación del tobillo. Una potencial desventaja de esta amputación en el grupo de diabéticos es que está sujeta a nuevas úlceras de presión por el remanente peroneal y en caso de deficiente perfusión por una vasculopatía. Está la amputación del Pirodov, es una variante de la anterior en la cual se conserva la tuberosidad posterior del calcáneo que se voltea y se fija al tobillo mediante una fijación interna. La amputación infracondilia es una amputación por debajo de la rodilla. Se considera que la localización ideal va a ser a 15 centímetros por debajo de la interlínea articular, ¿no?, como estamos viendo en el dibujo. A mayor longitud de la tibia conservada, mayor palanca y fuerza de la musculatura, incluso para posteriormente realizar la colocación de prótesis. No va a tener más fuerza al tener la parte distal, ¿no?, debajo de los rodillas. Las úlceras en el pie diabético preceden en un 70 a 80% a las amputaciones. Estas con un origen isquémico suelen estar precedidas por pequeños traumas que a veces están desapercibidos por el paciente, pasan por el desapercibido. Sin embargo, la úlcera neuropática se asocia a una hiperpresión mantenida, por lo que se acompaña de hiperkeratosis y generalmente un halo eritematoso. No, eso tienen que ir a buscar en la inspección. La infección es siempre un problema sobreañadido agravante para el paciente. Las amputaciones pueden tener un desencadenante vascular, ya hemos mencionado esto, o por complicaciones de neuroartropatías o ambas.
Casi siempre es la secuencia de eventos por los cuales aparecerán úlceras crónicas, incurables, complicadas, con procesos sépticos que no responden a antibióticos, ¿no? Debido a las amputaciones. Igual, por eso les decía, no es en sí una solución temporal para el paciente, puede provocarle más úlceras. ¿Cuándo se debe amputar? Primero, debemos preguntarnos eso, ¿no? La conservación de la extremidad será superior en resultados a una amputación o un miembro protésico, porque igual tener una prótesis, también los pacientes posteriormente vienen con sus úlceras, ¿no? Debido a la presión que ejerce constantemente la prótesis, ¿no? Por la parte del miembro amputado. Segundo, ¿cuál es el final razonablemente esperado para una estrategia de conservación de la extremidad o para una amputación? Tercero, ¿cuáles son los costos de la conservación de la extremidad en términos no solo financieros, sino de sufrimiento y consumo del tiempo del paciente? Cuarto, ¿cuáles son los riesgos asociados al tratamiento elegido? Algunas pruebas sugieren que el paciente sedentario evolucionará mejor con estrategias de preservación de la extremidad o a niveles bajos de amputación. Sin embargo, los pacientes más activos podrían tener un resultado funcional mejor con amputaciones mayores más precoces. Por eso tampoco no estamos diciendo que no se va a amputar al paciente nunca, vamos a considerar en algún momento. Cuando se pueda, vamos a tratar de dejarlo lo más que se pueda, ¿no? Del miembro. Pero como les digo, eso no quiere decir que vamos a dejarle su dedo gangrenado, necrosado. Ahí sí o sí es indicación de amputación, aún tenga una calidad de vida menor, ¿no?